Buenas noches a todos. Nuevamente, Spine Webinar es una plataforma educativa que nos permite presentar temas muy interesantes de la patología de la columna y todo lo que ha sido el mes pasado y parte de pues vamos a tratar las patologías raquimedulares y sin duda para nosotros es un placer y un honor tener al doctor Jorge Ortega Espino, que es médico adscrito de neurocirugía del Hospital Adolfo López Mateos, y un gran fellow de columna, el doctor Luis Enrique Hernández Hurtado, que hoy nos van a hablar sobre los teams quirúrgicos en lesiones raquimedulares. Como si bien sabemos, pues es una patología muy común, muy frecuente, son lesiones de alta energía en el cual pues tenemos que tener un equipo multi-interdisciplinario, como lo platicaban ahorita, desde un helipuerto, una terapia intensiva, todo lo que es un servicio especializado de cirugía de columna vertebral para poder tener un pronóstico lo más acercado a una realidad que hoy vivimos, ¿no? Pacientes con lesiones medulares y que pues va a depender mucho el pronóstico desde el primer impacto que tiene el paciente y luego la lesión secundaria, pero también si bien es cierto el expertise de cada hospital o cada servicio, nos van a dar o mayor oportunidad a tener un mejor pronóstico en cuanto a los resultados quirúrgicos. Entonces, doctor Luis Enrique Hernández Hurtado, adelante, la plática es suya. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias, doctor. Pues bueno, buenas noches a todo el foro que conforma Spine el día de hoy. Pues vamos a hablar del timing quirúrgico en la lesión medular aguda. Bueno, pues mi nombre, como ya me hicieron un favor de presentarme, Luis Enrique Hernández Hurtado, actualmente pues, residente de neurocirugía en Centro Médico Adolfo López Mateos, y pues me acompaña mi profesor y compañero como profesor en el curso, el doctor Jorge Ortega Espín. Entonces, bueno, primero vamos a iniciar por definir la lesión medular. La lesión medular traumática es el daño estructural y funcional de la médula provocado por un traumatismo externo. Esto puede llegar a condicionar, como ya nos daba un preámbulo el doctor Guzmán, fracturas vertebrales, fracturas discales, disrupción de ligamentos, afección a tejidos blandos o pues bueno, cualquier situación que pueda llegar a causar o acontecer una lesión en el contexto de la anatomía de la columna vertebral y por supuesto sobre el canal medular, las raíces y la médula espinal. Vemos entonces que la lesión medular traumática pues es una condición compleja que actualmente no hay una opción efectiva para su regeneración, neuroprotección o curación. Entonces sigue siendo una pues, situación bastante devastadora para el paciente que sufre una lesión medular. Vemos que la lesión medular traumática entonces puede llegar a condicionar en nuestro paciente un déficit motor, un déficit sensorial, una disfunción autonómica, pero que esto no solamente se traduce en las alteraciones clínicas del paciente, sino que además esto va a traer a consecuencia una pérdida de la independencia y funcionalidad del paciente y una reducción en la calidad de vida. Entonces son lesiones y es una situación, una enfermedad bastante devastadora en muchos rubros para el paciente, su familia y pues quienes lo acompañan. A modo de generalidades, la OMS estima que anualmente suceden entre 250.000 a 500.000 casos por año y que las personas pues, pueden llegar a sufrir esta condición. La principal causa, como ya comentábamos previamente, son los accidentes en vehículo automotor y secundariamente las caídas. Es más frecuente en el sexo masculino, hasta 79.8% de todos los casos, y la edad de presentación más frecuente va entre los 20 a los 40 años de edad. Por supuesto que dependiendo de la edad, algunas series, algunas publicaciones o el lugar donde nos encontremos, esto puede cambiar. En pacientes más jóvenes se puede asociar casos por violencia, por lesiones por arma blanca o heridas por proyectil de arma de fuego. Y bueno, también está escrito que después de los 50 años se encuentra la mayor cantidad de paraplegia en los pacientes. Ahora bien, ¿qué sucede después de la lesión medular o del trauma? Pues la mortalidad a un año va de 3.8 a 1.2% en el siguiente año, después 1.2 por año en los siguientes 10 años y va pues en relación con la severidad totalmente del trauma y la edad del paciente, el mecanismo, las lesiones asociadas y qué tanto pues, tuvo el paciente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con la lesión medular aguda? Pues ya decíamos que lamentablemente no hay una terapia eficaz el día de hoy, no hay algo que pueda regenerar la función neuronal o todo lo que se vaya alterando.
Entonces, pues se centra el tratamiento en un tratamiento médico, en rehabilitación y un tratamiento quirúrgico. Lo pongo en rojo porque es el tema que vamos a hablar el día de hoy. La cirugía en el paciente con lesión medular aguda. Se pueden agregar algunas medidas de neuroprotección y, por supuesto, medidas de neuromodulación, que esto básicamente son las terapias pues, que están hoy día trabajándose para en el futuro, terapia con células STEM o algunos medicamentos que se está buscando demostrar pues, su beneficio. Entonces, para poder entender en qué momento debo operar el paciente, es importante conocer la fisiopatología de la lesión medular aguda. Necesitamos conocer que hay tiempos bien establecidos dentro de la lesión y que puede ser una fase aguda que va en las primeras 48 horas posterior al trauma, una fase subaguda que va entre los 2 a los 14 días subsecuente y una fase crónica que va a partir de las 2 semanas. Entonces, debemos entender los cambios que suceden en cada una. Entonces tenemos que pues la parte inicial de todo esto es la aplicación de una fuerza externa, una fuerza de gran impacto que va a condicionar una lesión a la médula. Esto puede traducirse como una laceración, alguna contusión o acumulación de algún coágulo, contusión, compresión, hematomas epidurales que puedan comprimir la médula, lesiones por distracción y dislocación, que son básicamente las fuerzas de torsión de ruptura que pueden llegar a lesionar o condicionar lesión axonal difusa, hemorragia y por supuesto pues la pérdida de la función que vemos en el número 2. En esta fase aguda o en las primeras 48 horas lo que va a suceder entonces es el inicio de una fase de inflamación, una disrupción de la vascularización por compresión o bien por disrupción de los vasos que condicionarán hematoma o isquemia, disrupción de la barrera hematoencefálica a nivel molecular, hemorragias, desmielinización y por supuesto en conjunto todas estas lesiones pues van a conducir a una muerte neuronal y glial dentro de las primeras 48 horas. Entonces, básicamente, este es el resumen y estos son los principales cambios que hay y es a donde están dirigidas las nuevas terapias y, por supuesto, pues la parte quirúrgica, donde entra en función. Entonces, tenemos que además de todas estas funciones de lo que ya comentaba, va a haber una activación de la microglía. La microglía, si recordamos, pues son las células que se encargan de la formación de regeneración y cicatrización del sistema nervioso central. Y hay algo que se describe que es la lesión por excitotoxicidad, que es una lesión por glutamato al perder las células astrocíticas, la capacidad en la recuperación del glutamato y producción de óxido nítrico que van a perpetuar y van a favorecer la continuidad del daño. Continuamos con la fase subaguda que va de los 12 a los 14 días. Aquí vamos a mantener una inflamación e isquemia sostenida sobre los tejidos medulares y va a iniciar una parte fuerte de reclutamiento de astrocitos, los cuales van a convertirse a ser parte de una red de sostén en una parte proinflamatoria o astrocitos reactivos. Esto, como ya comentaba, pues favorece la excitotoxicidad, la disfunción de la barrera hematoencefálica, va a favorecer la producción de algunas especies reactivas como el proteoglucano con gluten sulfato que evita la regeneración de las células y las células ependimarias pues van a promover la nueva formación, proliferación y diferenciación de las células. Entonces aquí tenemos en un diagrama lo que acabo de comentar, que una vez que se ha activado la microglía, pues básicamente la traducción de todo esto es la perpetuación de la inflamación y en estas 2 a 14 días el inicio de la conformación de una cicatriz. Nos vemos cómo los astrocitos quiescentes o residentes se conforman en un astrocito pues, reactivo que va a empezar a promover la producción de ciertas sustancias que van a favorecer la cicatrización y en conjunto pues se mantiene una inflamación y una fase de cicatrización hasta este momento. Por último viene la fase tardía, que va de las 2 semanas a los 6 meses, o bien una fase crónica que va después de los 6 meses. Aquí básicamente la conclusión es la formación de una cicatriz ya bien conformada. Entonces tenemos que la lesión inició con un periodo proinflamatorio, con activación y reclutamiento de células de defensa, leucocitos, linfocitos, la producción de ciertas especies reactivas que empiezan a limitar la regeneración, a favorecer la inflamación, la producción de vasos anormales, y por supuesto, una vez que se ha conformado la cicatriz a partir de la segunda semana, pues vamos a tener alrededor de esta lesión o cicatriz conformada una periferia de astrocitos y se puede llegar a formar una porción de un quiste que va a limitar la remielinización y la formación de un crecimiento axonal, que es lo que a veces vemos como mielopatía en una resonancia magnética. Cuando observamos una secuencia en T2, en una vista sagital o axial, vemos que hay cierta hiperintensidad que nos está indicando que hay cambios en esa médula espinal. Obviamente, pues en un periodo agudo, pues se va a observar un poco diferente. Aquí tenemos la imagen o el diagrama de cómo se observa la conformación de la cicatrización. Entonces vemos cómo hay un núcleo quístico
que es lo que le va a dar esa conformación de hiperintensidad, y a la periferia, pues astrocitos. Por supuesto, este tejido va a perder toda funcionalidad, es un esfuerzo, un intento de la médula por tratar de recobrar pues su funcionalidad, sin embargo, pues es lo que va a producir al final del día la lesión y la cronificación de la misma. Entonces, aquí viene la primera pregunta importante, vamos al tratamiento. Ya entendimos que hay tiempos bien establecidos. Viene un tratamiento médico, tenemos un tratamiento quirúrgico, rehabilitación, se pueden dar medidas de neuroprotección, neuromodulación y control de la tensión arterial como pilares en el tratamiento de la lesión medular aguda. Sin embargo, en el tratamiento quirúrgico, que es a lo que nos vamos a abocar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Artrodesis, anterior, posterior, descomprimir y fijar. Por supuesto que va en función de las condiciones del paciente, de la cuestión de inestabilidad y muchas otras cosas más en un contexto generalizado. Pero aquí, ¿cuál es la verdadera utilidad o a dónde va enfocado el timing en la lesión medular aguda? Entonces, la piedra angular de todas estas intervenciones que podríamos hacer, que pueden ser muchísimas, como vemos en los cuadros en rojo, y pueden ser muchas más combinadas, es la descompresión. Y por eso pongo esa imagen ahí, que es como la piedra angular en el timing de la lesión medular aguda. ¿Cuál es el objetivo? Fijar, lograr una estabilización, hacer una reducción. Bien, por supuesto que se debe tomar en cuenta todo eso. Sin embargo, la descompresión es la que juega el papel importante o la que se está buscando realizar en un tiempo determinado en busca del beneficio del paciente. Entonces vienen las primeras dos preguntas importantes. Una vez que entendimos que hay tiempos en la fisiopatología, que hay una aplicación de fuerzas externas y que necesitamos hacer algo quirúrgicamente, que es la descompresión. Entonces, ¿cuál es el mejor momento para descomprimir mi paciente? ¿Qué factores se encuentran en el entorno a la realización de la descompresión? ¿Es un paciente con politrauma? ¿Es un paciente con contusiones pulmonares, con fractura de huesos largos, con instabilidad de pelvis, con trauma craneal? ¿O qué nos va a determinar que el paciente pues tenga un mejor beneficio? ¿Cuándo voy a hacer la descompresión de mi paciente? Entonces, esas son las primeras dos preguntas importantes a contestar en el timing de la descompresión. Entonces, bueno, aquí tenemos una publicación en 2017, se publicó en Global Spine, que fue la primera como revisión sistemática en forma sobre el timing, y básicamente lo que concluyen de forma importante es el acuñamiento de este término, que es decir, ¿cuándo es una cirugía temprana? ¿Cuándo es una cirugía tardía? Entonces, en esta revisión sistemática se estableció que la cirugía temprana va de menos de 24 horas y una tardía es posterior a 24 horas. Sin embargo, no fue muy concluyente porque, bueno, de todos los estudios que se tomaron, se concluyó que la evidencia fue muy baja e incluso hubo ciertas inconsistencias sobre el resultado entre el síndrome medular central y las lesiones que no eran parte de lo cervical. Por supuesto que se empezaron a publicar muchos artículos desde antes, hay publicaciones de 2010, 2012, 2004, 2005 y esta revisión pues fue la primera que tomó parte de esos estudios. Posteriormente hubo una actualización para 2024, que fue la del año previo, que es pues nuevamente una revisión sistemática actualizada a Global Spy. Ahora vamos a hablar un poco más a detalle de esta, que es pues básicamente la más reciente. Y aquí lo único que cambió es que dentro de todos los estudios nuevos que se empezaron a publicar, hubo quienes empezaron a jugar con los tiempos y dijeron, ok, vamos a hacer una cirugía temprana, menos de 24 horas, y se empezaron a hacer las comparativas. Lo descomprimo antes de las 24 horas posterior al trauma o después de las 24 horas posteriores al trauma. Y ingresa el término de cirugía ultratemprana, que básicamente en conclusión dijeron, ok, menos de 8 horas, ahora es una cirugía ultratemprana. Entonces ahora vienen los juegos en todos los artículos, vamos a comparar una con otra y vamos a responder ciertas preguntas. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que se buscan responder ahora que ya surgió la primera pregunta, que fue ¿cuándo debo operar? Ok, entonces pregunta número uno. ¿Cuál es la efectividad de la descompresión temprana en comparación con la tardía o la terapia conservadora basado en los cambios clínicos neurológicos de mi paciente? Una subpregunta dentro de la uno que nació a partir de esos términos ultratempranos. ¿Cuál es la efectividad de una descompresión ultratemprana comparada con otras intervenciones consideradas tempranas que van entre más 8 a menos 24 horas? La siguiente pregunta a responder es cómo influye el momento de la descompresión en otros resultados funcionales o administrativos que voy a ahondar un poco más adelante. Siguiente pregunta, ¿cuál es el perfil de seguridad de descomprimir de forma temprana o tardía? Que por supuesto aquí va a entrar muchísimo en contexto cómo llega el paciente. La siguiente pregunta es,
¿Tiene la descompresión temprana una eficacia o seguridad diferencial en algún subgrupo específico de pacientes? ¿Y cuál es la costo-efectividad de hacer una descompresión temprana comparada con la tardía? Entonces, como vemos, no solamente vamos abocados a la parte funcional o cómo llega el paciente. Por supuesto que tiene valor la parte motora, la parte sensitiva, pero también tenemos que ver todos los contextos que están alrededor de buscar descomprimir temprano un paciente, como es generación de costos hospitalarios, rehabilitación y bueno, básicamente la respuesta a estas preguntas que ahora vamos a ahondar en ellas. Entonces, esta revisión sistemática del año previo tomó en cuenta 21 estudios después de hacer una realización pues, exhaustiva, se utilizaron los motores de búsqueda generales conocidos, se aplicaron criterios de inclusión y se quedan 21 estudios. En conclusión, de esos 21 estudios, todos los pacientes tenían un nivel de déficit neurológico a su ingreso y se midió el resultado funcional con base en la escala funcional motora ASIA. Entonces, vamos a iniciar. ¿Cuál es la efectividad de descomprimir de forma temprana en comparación con la tardía con base en los cambios clínicos del paciente? Entonces tenemos varios estudios que se tomaron en cuenta dentro de esa revisión sistemática. Tenemos esta publicación de 2010 que básicamente está tomando en cuenta un subgrupo de pacientes que son pacientes con espondilosis, pero que no tienen inestabilidad. Entonces básicamente son pacientes que tienen clínica neurológica, lesión medular aguda evidenciada, pero que no tienen datos de inestabilidad. Entonces aquí fueron a la descompresión como tal. Y bueno, aquí se encontró que la realización de cirugía temprana en pacientes con síndrome medular central mejoró en 7.47 puntos de la escala motora de Asia versus la realización de una cirugía tardía, tomando como punto de corte 24 horas para denominar temprana o denominar tardía. Aquí tenemos básicamente las tablas de ese estudio, que vemos aquí como tenemos subgrupos separados de menos de 24 horas, más de 24 horas, y creo que vean aquí algo importante, vean cómo no hay una unificación de los subgrupos, que es lo que pues actualmente mantiene una evidencia inexacta para dar una conclusión precisa que vamos a abordar más adelante. Veamos que, por ejemplo, algunos abordajes fueron anteriores, otros fueron posteriores, algunos fueron combinados. Por supuesto que el Asia fue distinto en todos los pacientes. Y algo muy importante, a pesar de que son muchos estudios que ya están diseñando esto, a veces las poblaciones son muy cortas. Aquí vemos que están comparando un grupo temprano de 17 pacientes versus un grupo de 56 de forma tardía, dándonos uno de 73. Sin embargo, pues tiene mucha heterogeneidad por el número de pacientes. Y bueno, en la tabla número 4 que observamos del lado derecho, vemos básicamente que el resultado estadísticamente significativo es el que encontramos en la parte superior, donde nos menciona pues la mejoría de la escala motora que tenemos en el efecto de grupo 7.47, que básicamente es la conclusión de este estudio, nos mejoran a 24 horas. Tenemos este estudio publicado en 2012, que nos habla de una cirugía temprana versus una tardía en una corte prospectiva canadiense. Ellos concluyen que hay una mejoría en los pacientes operados de forma temprana, tomando nuevamente como punto de corte 24 horas en 13 puntos versus la tardía. Aquí tenemos entonces básicamente la tabla de la revisión sistemática de donde estoy tomando estos estudios y observamos pues en la parte superior el grupo de a seguimiento a 6 meses y por la parte inferior los que dieron seguimiento a 12 meses. Tenemos la tabla comparativa de la parte temprana sobre la tardía tomando como punto de corte 24 horas y bueno, vemos que son estudios que son muy heterogéneos. Vemos que se toman en cuenta muchos subgrupos. Vemos que se toma en cuenta si hay inestabilidad, espondilosis, si es cervical, si no es cervical, si son pocos o muchos pacientes. Pero vamos a la conclusión y vemos aquí en la tabla que pues básicamente todos los intervalos de confianza se encuentran cargados hacia la derecha o hacia favor, como vemos aquí en la parte de abajo, a favor de la cirugía temprana, pues dependiendo de cada uno de los estudios. Entonces, la revisión sistemática pues concluye que los pacientes con lesión cervical, dorsal y lumbar se han reportado hasta con mejoría de 13 puntos con una intervención temprana. A 12 meses de la intervención, en conclusión de todos los estudios, los pacientes mejoraron en 4.5 puntos y en 9 de los estudios se documentó o se evidenció mejoría en la escala motora de Asia sin entrar en más detalles de si mejoraron a 2 o 3 puntos, 2 o 3 grados, a 6 o 12 meses, pero se demostró que había mejoría. Ahora, contestando la su pregunta número 1, que es entonces la actualización de 17 a 24, básicamente, que fue algo de lo que se agregó de forma importante. ¿Qué efectividad de la descompresión ultratemprana se compara con intervenciones muy tempranas, como son menos de 8 horas,
menos de 4 horas, menos de 5 horas o menos de 12 horas. Entonces aquí nuevamente tenemos una heterogeneidad bastante amplia en el término de ultra temprana. No está establecido un tiempo que diga menos de 12 horas es ultra temprana, menos de 8 horas es ultra temprana, menos de 4 horas es ultra temprana, sino que hay muchos subgrupos y hay varios estudios que ahora voy a presentar que han estado midiendo de forma pues distinta un juego entre las horas menos de 24 y siempre tomando como tardía más de 24. Entonces aquí tenemos este estudio que nos dice que se encontró mejoría en la realización de la descompresión cuando se realizó en menos de 8 horas comparado con más de 8 horas tomando como una cirugía ultra temprana. Y en un seguimiento a 6 meses se encontró que hubo una mejoría en la escala motora de 2 grados. Sin embargo, vamos a ver que aquí fue descompresión más instrumentación, tomando en cuenta menos de 8 y el segundo subgrupo de 8 a 24 horas como una pues tardía o no ultra temprana. Por eso ponía entre comillas al inicio de la pregunta, otras intervenciones tempranas, porque no hay una unificación de los criterios en horario para definir un ultra temprano. Tenemos otro estudio publicado en 2021 que se tomó básicamente 3 puntos de corte. Temprana menos de 24, tardía de 25 a 72 horas e incluso una retardada o muy tardía más de 72 horas. Sin embargo, aquí concluyeron que no existieron ventajas sobre la puntuación hacia a 12 meses de entrar a la cirugía y esto fue con el punto de comparativa antes de las 12 horas. Entonces, nuevamente aquí el concepto de ultratemprana pues deja muchas dudas entre si tiene beneficio o no, porque aquí no se demostró alguna ventaja sobre ella. Aquí tenemos otro estudio que este es publicado en 2016 y este tomó como punto de corte 4 horas incluso, que es una cirugía pues ultra temprana. Por supuesto que para esto se requiere una infraestructura, un sistema de referencia de pacientes pues muy efectivo, muy rápido para poder hacer una intervención en menos de 4 horas. Sin embargo, no se detectó diferencia en la mejoría de la escala motora en más de 2 grados a 6 meses de la cirugía, realizándose en las primeras 4 horas como tal. Entonces, bueno. Pues vemos aquí que nuevamente la cirugía ultratemprana no está unificado el criterio y no se sigue encontrando algún beneficio en cuanto a la función motora. Entonces, las conclusiones de la revisión sistemática, pues básicamente todos estos estudios, es que la cirugía temprana en menos de 24 horas se asocia con mejoría en la fuerza a corto plazo, con un seguimiento a 6 meses, comparado con una tardía, una conclusión de evidencia pues baja o muy baja. Y en el seguimiento de 6 a 12 meses de la cirugía temprana se demostró mejoría de la puntuación, es decir, si hay una mejoría, cuánta en mayor o menor medida, pero sí la hay. Entonces, aquí se aboga por utilizar el término cirugía temprana, sí se recomienda con una evidencia moderada en menos de 24 horas. Ahora bien, tomando en cuenta el impacto de la cirugía ultra temprana, es decir, básicamente todas aquellas que se hacen en menos de 12 horas en los distintos subgrupos que presenté, pues no hay una o no es posible demostrarse un beneficio debido a la calidad, pues, pobre, deficiente o tal vez, pues, que son muy heterogéneos para llegar a una conclusión efectiva en decir el paciente sí se beneficia operarlo antes de 4 horas, de 8 horas o de 12 horas, tomando en cuenta la escala motora de Asia. Esto a 6 y a 12 meses de seguimiento. Vamos con la pregunta número 2. ¿Cómo influye el momento de la descompresión en la rehabilitación del paciente y en los procesos administrativos? Entonces ya estamos dejando un poco de lado la parte funcional o la parte motora y vamos a ver dónde está el beneficio de hacer una cirugía temprana, que es el timing de la descompresión, con base en el tiempo de rehabilitación o el tiempo de la estancia intrahospitalaria. Entonces tenemos este estudio que se publicó en 2015, donde no se encontró una diferencia entre la cirugía ultratemprana versus una temprana, es decir, menos de 8 y menos de 12 horas, en relación con la estancia intrahospitalaria. Este estudio pues tomó en cuenta pacientes que requirieron descompresión e instrumentación y que se realizó la cirugía pues en esos 2 periodos de tiempo. Sin embargo, la estancia fue básicamente la misma. Entonces, esta es la conclusión en este estudio. Los pacientes que estuvieron hospitalizados menos de 8 horas tuvieron una media de hospitalización de 38.8 más menos 24 días. Los pacientes que estuvieron, que se operaron entre 8 y 24 horas, es decir, de forma temprana, tuvieron una estancia hospitalaria de 48.8 días, más menos 40.3 días. Sin embargo, a la conclusión final, pues no hay una diferencia estadísticamente significativa. Este fue un estudio que se realizó solamente en un centro pues, de atención a los pacientes y fue en pacientes con traumatismo cervical.
Ahora vemos desde entrada, cuando ves el resultado, pues hay mucha ambigüedad en la conclusión. Si un paciente menos de 40, operado en menos de 8 horas, tiene 38,8 más menos 24, estamos hablando básicamente de entre 20 y 60 días de hospitalización. Y el de 8 a 24 son 48 días más menos 40, nuevamente estamos hablando entre 10 y 90 días. Por eso es que realmente no se puede demostrar estadísticamente una mejoría o algo que nos diga, sí, si tú realizas esa descompresión en menos de 8 horas, el paciente disminuye drásticamente pues, la estancia intrahospitalaria. Entonces, no existe una diferencia en la duración de la estancia intrahospitalaria entre realizar una cirugía ultra temprana, es decir, menos de 12 horas, versus una temprana a 24 horas. 5 estudios de los que se tomaron como parte de la revisión sistemática sí asociaron una menor estadía en el hospital de 4,1 a 3,5 días. Entonces, bueno, aquí obviamente tiene que ver el contexto de que pues, probablemente eran pacientes que no requieren una fijación, que no requieren una inestabilización o reducción, fueron pacientes que solamente se descomprimieron y que probablemente no había politrauma, no había algunas otras sesiones agregadas que pues básicamente permitían una estadía corta. Sin embargo, la diferencia es pues de menos de un día incluso. Entonces, en conclusión, no hay una diferencia en la duración de la rehabilitación entre la descompresión temprana o tardía, una evidencia muy baja, y no existe diferencia en la duración de estancia intrahospitalaria entre una cirugía ultratemprana y tardía, con evidencia nuevamente pues baja. Vamos a la pregunta número 3. ¿Cuál es el perfil de seguridad de la descompresión temprana comparada con la tardía? Entonces, obviamente, aquí entramos en respuesta. Vamos a atender un paciente. ¿Qué pacientes pueden tener mayor o menor mortalidad? ¿Qué pacientes pueden presentar mayor o menor número de complicaciones? Como número de complicaciones, aquí la revisión sistemática toma en cuenta úlceras por presión, neumonía asociada a cuidados de la salud, caídas, deterioro neurológico de origen craneal, la mortalidad, la presencia de fístulas. Entonces, de los estudios que se tomaron para la conclusión de la revisión, tenemos que 4 estudios concluyeron que las úlceras por decúbito son menos comunes en pacientes que se realiza cirugía temprana versus tardía, siendo el porcentual de 3,8 contra 6,9%. 4 estudios básicamente no reportaron ninguna complicación derivada de pues, el procedimiento quirúrgico de la descompresión, se haya realizado temprano o tardío, es decir, menos de 24 o 48 horas. Y nuevamente, cuando se hizo la intervención en menos de 8 horas, no se encontró una diferencia en cuanto a la mortalidad, en cuanto a la presencia de fístula de líquido cefalorraquídeo o el deterioro neurológico del paciente. Aquí tenemos un estudio publicado en 2018 que básicamente habla de los resultados en pacientes que se han descomprimido de forma temprana y tardía en lesiones concomitante de tórax. Entonces vemos que aquí se compara la temprana a la tardía, tomando nuevamente como punto de corte 24 horas para definir temprana y tardía. Y vemos que pues hubo una menor cantidad de complicaciones cardiopulmonares, siendo 17,6% versus 25,9% a favor de la temprana, y una menor necesidad de traqueostomía, tomando en cuenta a 45 versus 55%, nuevamente a favor de la temprana. Entonces, bueno, aquí vemos que hay un subgrupo de pacientes que se puede beneficiar de una temprana. Tenemos otro estudio que habla de la descompresión por un trauma toracolumbar o torácico con un síndrome incompleto por lesión medular aguda, y en este se concluyó que no hay diferencia en las complicaciones relacionadas con la cirugía entre pacientes descomprimidos de forma temprana versus una tardía. Tenemos otro estudio. Este estudio, de hecho, fue de las primeras revisiones importantes que se publicó en 2012, que fue el estudio de éstasis, donde se toman muchas cosas a consideración entre una cirugía temprana y tardía. Sin embargo, hablando específicamente de las complicaciones, no se encontró una diferencia en cuanto a la presentación de sepsis en los pacientes que se operaron de forma temprana versus los que se operaron de una forma tardía. Entonces, tenemos que la respuesta a la pregunta 3 es que no hubo diferencia en relación a la mortalidad, realizando una cirugía en mi paciente dentro de las primeras 24 horas posterior al trauma o después, y que no hay una diferencia en relación de las complicaciones. Las complicaciones que se toman en cuenta son las que vemos en el gráfico, que básicamente es el pull-out, fallo a la artrodesis, sepsis, úlceras por presión o deterioro neurológico.
Entonces, no hay diferencia en la presentación de las complicaciones mayores con una evidencia moderada con base en los artículos revisados y no hay una diferencia en la mortalidad y complicaciones relacionadas directamente con la instrumentación o el procedimiento. Una evidencia baja, ¿por qué? Porque como vimos, el paciente no solamente va a llegar con una lesión medular propia o con un síndrome medular central. Vimos un estudio que compara cervicales, vimos un estudio que compara descompresiones y fijación, vimos un estudio que compara descompresión en el contexto de un paciente con trauma torácico, pero bueno, sin embargo, la conclusión de todos estos es que no hay una diferencia en la mortalidad. Ahora, la pregunta 4 viene la parte de los subgrupos. ¿Tiene la descompresión temprana una eficacia o seguridad diferencial en subgrupos específicos de pacientes? Lamentablemente, esta pregunta no se pudo responder. Dice, ninguno de los estudios presentados evalúa las diferencias en subgrupos. Hay muchos estudios, muchas publicaciones, como ya vimos, que tomen en cuenta el Asia. Aquí, y lo vamos a abordar más adelante, muchos estudios toman en cuenta Frankel, Asia, JOA, SF36, etcétera. Toman distintos parámetros para medir el beneficio clínico o la seguridad del paciente. Se han intentado hacer algunas regresiones lineales, sin embargo, se ha encontrado un bajo nivel de evidencia, que es decir, una predicción de qué es lo que podría pasar con el paciente, haciendo una comparativa, por ejemplo, un Asia D versus un E, cuánto tiempo va a mejorar a 6 o a 12 meses, cuál es la diferencia estadística entre los Asia A y los C, los D, etcétera. Y por supuesto, pues que los datos son insuficientes. ¿Por qué? Porque los estudios son bastante amplios. Muchos toman en cuenta el Asia al ingreso, otros toman en cuenta el Asia al ingreso y al egreso, otros toman en cuenta el Asia posterior a la descompresión, otros tienen un seguimiento mínimo a 6 meses, otros a 12 meses. Y por supuesto, pues hay grupos poblacionales o estudios que son de centros únicos, que son muy pequeños, entonces no se puede llegar a una conclusión precisa en la parte de los subgrupos, que bueno, es una ventana de oportunidad para este tipo de publicaciones y que vamos a comentar más adelante. Vamos a la pregunta 5. ¿Cuál es el costo-efectividad de la descompresión temprana comparada con una tardía en relación a los costos de hospitalización, los costos de cuidado del paciente y los costos de rehabilitación? Entonces debemos entender algo. No solamente es la atención, no genera costos solamente la atención a los pacientes, sino que genera muchos costos elevados por múltiples razones, por ser una enfermedad tan devastadora. Primero, el tratamiento, por supuesto. ¿Cuánto cuesta la hospitalización? ¿Cuánto cuesta la descompresión? ¿Cuánto cuesta el tiempo quirófano? ¿Cuánto tiempo cuestan los honorarios, etcétera? O en una institución pública, ¿cuánto genera en costo de insumos? Estos pacientes usualmente van a requerir un cuidado médico crónico y seguimiento por consulta externa o cuidados domiciliarios. Estos pacientes también generan un costo porque van a perder su productividad, entonces dejan de ser pues parte de la parte productiva del grueso de la población y pasan a ser lamentablemente un gasto. Y como vimos al inicio, lamentablemente la mayoría de los pacientes que sufren un trauma raquimedular y una lesión medular aguda van entre los 20 y los 40 años, que son pues básicamente años muy productivos en la sociedad y que pues básicamente se pierde esa productividad. Por supuesto que hay una alta tasa de reingresos por úlceras, por infecciones asociadas a cuidados de la salud, por atrofia muscular, etcétera, etcétera. Entonces, esto por supuesto que sigue generando gastos en el contexto de ese paciente. Visitas médicas de primer contacto, porque muchos de estos pacientes tienen una sonda Foley, tienen que ser llevados a rehabilitación, etcétera. Y por supuesto, todo lo que implica los cuidados en domicilio, pues para la familia o quien se encarga de estos pacientes. Entonces, como vemos, pues son muchas formas de generar el costo. Entonces, bueno, hay algunos estudios que han evaluado los costos directos de la enfermedad como tal en una lesión medular aguda. Es una revisión sistemática publicada en 2022 y vemos esto, sí, es impresionante. El costo medio en el primer año de un paciente en este contexto ronda una media de $119,870 en Canadá. Y en Estados Unidos esta cifra asciende hasta 300,000 a $634,400 por año en el cuidado de estos pacientes de forma general. Entonces es una cifra pues bastante elevada. En México aún no tenemos algún estudio que nos estime los gastos pues de un paciente con lesión medular aguda o con trauma raquimedular, pero bueno, aquí vemos que pues son gastos bastante elevados. Tenemos este estudio que publicado en 2012, que es básicamente, aquí sí la comparación entonces de cuando hay una cirugía temprana versus una tardía, ¿cuál es el costo aproximado de hospitalización?
Y bueno, aquí se encontró que en menos de 24 horas, es decir, cuando el paciente se descomprime dentro de las primeras 24 horas posteriores al trauma, el gasto promedio es de $20,523. Cuando asciende a después de 24 horas, llega a ser hasta de $25,036 aproximadamente, más o menos 13 o $17,000. Entonces, la conclusión a esta pregunta, de toda la revisión de los artículos, estoy hablando en general de los 21 que se tomaron para la revisión, sin embargo, pongo los más representativos, es pues que actualmente no hay un estudio que evalúe de forma efectiva los gastos generados entre un tipo de procedimiento con base en el tiempo que se decida la intervención. Sin embargo, la descompresión temprana puede ser más costo efectiva, como veíamos en el estudio previo, pues en pacientes con una lesión motora completa. Por supuesto que se debe tomar en cuenta todo el riesgo de complicaciones. No es lo mismo un paciente que puede ingresar en un ACIAE, que no tenga mayor problema, que se descomprima y que puede ir pronto a casa, a un paciente que a lo mejor llegue en un B, en un C, que tenga una neumonía asociada a cuidados de la salud, que desarrolle una úlcera por presión, que requiere una sonda Foley, porque invariablemente pues los costos se van a disparar y va a ser pues totalmente distinto de hacer una comparación en ese subgrupo de pacientes. Y bueno, con todo esto, entonces, ¿qué sucedió? Se hace la revisión, pues esta sí es 2012. Tenemos la primera revisión sistemática 2017. Se hace una actualización a 2024 respondiendo las 5 preguntas que acabo de pues, presentar. Y ahora lo que se tiene como, pues en la actualidad es el intento de una implementación de una guía de práctica clínica sobre estos pacientes. Digo intento porque aún sigue muy incompleta. Esto fue publicado básicamente el año pasado en Global Spine. Eso sigue siendo liderado por el grupo AO y básicamente pues es una actualización de esto. ¿Qué es lo que está buscando con esta actualización? Uno, pues nuevamente establecer el tiempo ideal de la cirugía con base en todos los rubros previos que ya comenté, mejorar el resultado funcional del paciente, mejorar la costo-efectividad y por supuesto que sea reproducible y factible para básicamente pues toda la población o en la gran mayoría de los países. Por supuesto que se busca estandarizar el cuidado, mejorar el resultado del paciente y reducir la morbimortalidad, hablando específicamente de en qué momento se tiene que descomprimir el paciente. Como ya veíamos, bajo los términos de cirugía temprana, tardía o ultratemprana. Entonces, esta pregunta viene directa y viene nacida de esta guía que dice, ¿debemos recomendar una cirugía descompresiva temprana, es decir, en menos de 24 horas, en pacientes adultos con lesión medular aguda, independientemente de la gravedad de la lesión y el nivel neurológico? Y la respuesta es que se recomienda la realización de la cirugía temprana para pacientes adultos independientemente de la severidad de la lesión, porque como ya vimos, la gran mayoría de los estudios, a pesar de su heterogenicidad, pues sí han demostrado que hay mejoría a 6 y 12 meses, en mayor o menor medida. Lamentablemente no tenemos una comparativa de subgrupos, pero pues sí se está sugiriendo en cuestión funcional que se realice la cirugía temprana. Esto con una calidad de evidencia moderada y una recomendación fuerte. Ahora, esta pregunta. ¿Se debe recomendar la cirugía descompresiva ultra temprana en pacientes con lesión medular aguda, independientemente de la gravedad de la lesión y nivel neurológico? Y aquí no se puede hacer una recomendación, porque como ya vimos, hay muchos estudios, pero ni siquiera tenemos unificado el término ultra temprano. Hay quienes están considerando menos de 4 horas, hay quien considera menos de 8, hay quien dice temprana menos de 12, tardía de 12 a 24, y vimos incluso estudios que pues se operaron los pacientes hasta 48 a 72 horas. Entonces, no se puede hacer una recomendación de ese tipo de cirugía, o al menos de la ultra temprana, por la definición, por las definiciones variables y por la inconsistencia en la evidencia que se está presentando hasta hoy día. Y bueno, ¿a dónde vamos entonces? Esto básicamente es pues lo del año pasado. Hoy día el estudio pues más importante que se publicó básicamente hace 2 semanas es este estudio que es un metaanálisis, una revisión sistemática. Este se publicó en Tucson, Arizona. Este es un metaanálisis de un centro nada más, donde toma la influencia del tiempo en la mejoría de la puntuación de la escala motora. Básicamente es similar al que presenté previamente. Se tomaron en cuenta 7 estudios, de los cuales pues, se tomaron en total 210 pacientes para una cirugía temprana. Y ojo aquí, nuevamente, la definición que se tomó para el metaanálisis es menos de 48 horas y una tardía más de 96 horas. Entonces aquí es donde está la ambigüedad de estos estudios. Este es el más reciente que hay, digamos, de forma como, pues con un mayor peso estadístico, y vemos cómo, pues nuevamente el punto de corte para decir temprano o tardía está, pues cambiando. Aquí tenemos básicamente el desarrollo del estudio. Vemos que se hizo, pues, una búsqueda en los motores de búsqueda tradicionales, PubMed, Medline, Cochrane, etcétera.
Se hizo un screening de 700 estudios, se aplicaron criterios de exclusión, reportes que no pues, demostraban la evidencia necesaria y terminaron siendo 7 estudios con el total de pacientes que les comentaba. Y como vemos, pues no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos, incluso en la mejoría. Y aquí, bueno, habría que ver o hacer una comparativa en uno a menos de 24 horas probablemente, que es una ventana de oportunidad. Y como vemos aquí en la tabla, pues en la parte superior están los de forma tardía, los de forma temprana. Y si vemos, pues básicamente todos los intervalos de confianza nos dicen que hubo una mejoría de un punto. Esta es una tabla donde se están considerando medias y vemos que hubo una consideración a mejoría de un punto a 6 y 12 meses de la escala motora en general. Pero pues básicamente lo que dice es que le fue igual a los pacientes de forma temprana que los de forma tardía. Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? O bueno, pues ya presentamos básicamente lo más reciente hasta ahora y ya tenemos la respuesta a las preguntas generales. Entonces, ¿a dónde va todo esto? Entonces, bueno, se plantea hacer una actualización de esa guía de práctica clínica, y como decía, pues es el primer intento realizado de unificar todos estos criterios entre esos 5 años a partir de su publicación, que fue pues mayo del año pasado. Básicamente tiene un año. Es necesario actualizarla antes con base en si se cumple alguno de los criterios que se mencionan aquí abajo, que es cambios en la evidencia sobre los beneficios y las complicaciones, algún resultado que pues sea el boom o que sea considerado crítico para una toma de decisiones y por supuesto pues que haya un cambio en los conocimientos relacionados a los requisitos, los recursos, costo, eficacia y disponibilidad. ¿Cuáles son las ventanas de oportunidad? Entonces, con base en todo esto, ¿o qué es lo que debemos trabajar como pues un equipo o al menos en este foro que se busca pues unificar o la academia, buscar la colaboración entre institutos y demás? Pues bueno, las ventanas de oportunidad, como vimos, son muchas. Primero, se ocupa un estudio comparativo en subgrupos específicos de pacientes. Tenemos revisiones sistemáticas que dentro de toda la toma de los estudios hay mucha heterogeneidad, entonces tenemos mucha inconsistencia a veces en los resultados estadísticos. Hay quienes dicen que sí, pero son poblaciones pequeñas, etcétera. Estudios que evalúen los costos intrahospitalarios nacionales, porque obviamente pues no sabemos cuánto le cuesta al gobierno, a la familia o al país un paciente en estas condiciones y por supuesto ahí entra nuestra parte. Si lo operamos temprano, ¿cuánto puede mejorar? Si lo operamos tardío, ¿qué tanto beneficio no tiene el paciente? Y bueno, pues la incorporación e implementación de una escala funcional unificada, en el sentido de que, como vimos, pues está tomando la escala motora Asia, que básicamente es la que se debería utilizar en todo lado. Sin embargo, como les comentaba, hay muchos estudios que toman Frankel, que toman Yo, que toman SF36, etcétera. Entonces, bueno, ahí tendríamos que buscar una unificación. Entonces, pues recordar de forma importante, número uno, no vemos estudios, no vemos una columna. No es una carrera contra el tiempo, tenemos el contexto de un paciente, tenemos que ver la infraestructura de la que estamos rodeados en nuestro centro de atención y por supuesto, pues como ya lo comenté, no es una columna, no es una carrera contra el tiempo, estoy viendo un paciente. Es un paciente que debo decidir lo mejor para él. Por supuesto que hay ya demostrado que una cirugía temprana puede beneficiar, pero muchas veces tenemos que atender primero a TLS, primero tenemos que establecer algunas otras cosas importantes, a veces hay que inestabilizar, a veces que hay que descomprimir. Entonces tenemos que unificar todas estas cosas para tomar la mejor decisión en nuestros pacientes. Y una vez que tengamos todos estos criterios unificados de forma personal, pues bueno, vamos a tomar la mejor decisión de nuestro paciente. Recordar que son guías, no son reglas. Entonces debemos de tomarlas en cuenta, pero siempre aplicadas pues a la unificación de mi paciente y cómo se encuentra. Y bueno, aquí me surgió una pregunta importante después de revisar todo este tema. Tenemos código stroke, tenemos código infarto, tenemos códigos para pacientes, código Mater, etcétera. ¿Por qué? Son patologías que tienen tiempos bien definidos para el tratamiento, te dicen menos de 4.5 horas, menos de 6 horas, menos de 12 horas, etcétera. E incluso se busca pues que los pacientes sean trasladados de forma oportuna, que haya centros de atención especializada, etcétera. Entonces aquí me surge una pregunta, ¿por qué no un código columna o bueno, denominarlo de la manera que sea? ¿En qué sentido? Tenemos una enfermedad devastadora, tenemos una enfermedad que genera muchos costos, tenemos una enfermedad que genera pérdida de la funcionalidad de un paciente de forma permanente o que puede ser pues crítica para lo que sigue en su vida. Ya tenemos un tiempo de atención o tenemos un preámbulo, ya tenemos una intervención que está mejorando. ¿Por qué no buscamos unificar un código donde podamos tener la unificación de un estado Asia,
donde podamos referir a nuestro paciente de forma oportuna. Ya lo mencionábamos al inicio, aquí en el Estado de México, específicamente al hospital donde nosotros nos encontramos, hay traslado de pacientes incluso de vía aérea, por vía terrestre. Entonces, valdría la pena que en algún momento, pues, se sentaran las autoridades competentes, nosotros como estudiantes, los adscritos, cirujanos de columna y demás, y buscar unificar algún criterio que pueda beneficiar a nuestros pacientes aplicando pues justo esta situación. Y por supuesto, una vez que lográsemos unificar todo esto, podríamos correr estudios a nivel nacional donde pudiésemos observar realmente dónde está el beneficio de operar a nuestros pacientes, pues de forma temprana o tardía, porque como se dieron cuenta, pues en la bibliografía nunca mencioné alguna publicación nacional. Y por supuesto, hacernos la pregunta, y esto ya va a los subgrupos. Aquí hemos hablado mucho de todos los tipos de intervenciones que se realizan, tubular, endoscópico, uniportal, biportal, abierto, etcétera. ¿Cuál es el rol que puede jugar la infraestructura donde nos encontramos y qué tanto podemos participar para beneficiar a este tipo de pacientes? Entonces, bueno, de mi parte sería todo. Agradezco mucho su atención y si hay alguna duda o pregunta, pues estoy a sus órdenes y por supuesto, pues abrimos el foro para preguntas, comentarios o alguna situación que agregar. Muchas gracias, doctor Luis Enrique Hernández. Excelente presentación y revisión de la bibliografía que nos pueden dar las pautas para poder utilizar las mejores recomendaciones para el manejo de este tipo de pacientes que llegan a los servicios de urgencias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor, un comentario, alguien que quiera aportar lo que está pasando en sus hospitales o lo que ven en los servicios de urgencia? Y como dice el doctor Luis Enrique, pues un código de columna, hay código Mater, hay código para infarto al miocardio, para problemas, hemorragias a nivel cerebral, pero también debemos de tener un código de columna que nos pueda permitir tener el equipo multiinterdisciplinario en los servicios de urgencia. Doctor Jorge Ortega Espino, Sí, quería hacer un escuchando. comentario. Sí, 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 doctor. bueno, pues obviamente felicidades, felicidades Luis, excelente presentación, revisión exhaustiva en un tema realmente complejo, quizá poco visto, pues porque aquí no reviste frecuentemente el interés realmente que tiene o la relevancia que tiene. Sin embargo, sí es importante rescatar la esencia de la presentación, que es pues un cambio en la conducta o cambio de los paradigmas de postergar quizá y muchas veces innecesariamente una cirugía de trauma raquimedular, porque de pronto no se voltea a ver el beneficio real, máxime cuando se cuenta con la infraestructura, los materiales, y bueno, únicamente hay un bloqueo mental que sí debemos de luchar contra este y bueno, concientizar a las autoridades, al servicio de urgencias, para entender que un paciente con trauma raquimedular, un deterioro neurológico parcial, es realmente una urgencia y que jamás, o sea, o por lo menos la visión que tenemos nosotros como servicio es ya un paciente como estos que no llegue a piso sin que esté operado. Es decir, sí es complejo por la serie de procesos administrativos a los que tienes que enfrentar, pero creo que si se está convencido del beneficio real a los pacientes, bien vale la pena afrontar y superar los desafíos administrativos que se nos vengan o que se nos pongan enfrente. Entonces, sí, sí creo que una base de datos nacional también aportaría una evidencia que sea demostrable y reproducible, mucho más objetiva y mucho más homogénea para determinar pues, algunas guías más aterrizadas incluso a México. Entonces, pues nada, creo que se puede obtener un beneficio de esta revisión exhaustiva y pues sobre todo nuevamente felicitarte, Luis. Muchas ¿Algún gracias. otro?
¿Algún otro comentario? Gracias, doctor Jorge Ortega. ¿Algún otro comentario para el doctor Luis Enrique Hernández, que hizo una revisión sistematizada de cómo abordar a un paciente con ese tipo de lesiones? ¿Alguien por ahí? Doctor Luis Enrique Hernández, le quiero comentar que también nosotros somos un centro médico especializado y que pues el Estado de México, así como donde están ustedes, pues es complejo, sobre todo para arribar a los hospitales. Como bien dicen ustedes, debe de haber como el C5, ¿no? Que llaman a tu hospital y te dicen que tienen un paciente polifracturado, o con probable lesión raquimedular por la cuestión de tipo neurológica, o inclusive el paciente puede tener problemas del estado de alerta. Y como tú bien lo dices, tener el equipo multiinterdisciplinario, tanto anestesiólogos como médicos intensivistas, como médicos de urgencias, el servicio de neurocirugía, el servicio de columna, el servicio de tórax o de cirugía general, y poder ver si el control de daños es como que la pauta, la recomendación que nosotros tenemos que tener en este tipo de pacientes. Uno, porque se va a quedar en urgencias para invadirlo hacerle el manejo médico, invadirlo con catéteres centrales, con intubación endotraqueal. A veces llega el paciente con algún problema de somnolencia o está hipoventilando, está con los criterios para que se pueda intubar al paciente, va a la sala de choque o va directamente al quirófano. Entonces, lo más importante es tener el control de daños y ver si es factible o no meter al paciente a cirugía, ¿no? Debemos de tener en todos los hospitales que manejan urgencias, debemos tener una o dos salas disponibles en las cuales te puede llegar un paciente, no tiene horario, ¿no? Y sobre todo lo que es los viernes, los sábados, domingos, donde puede haber más accidentes porque son fines de semana. Entonces sí tienes que tener un equipo multiinterdisciplinario para que pueda arribar el paciente, se pueda meter a quirófano si es factible en las primeras horas, como tú dices, o al día siguiente, ¿no? Contar con todos los materiales, con todo el instrumental disponible y con todo lo que es la infraestructura para que puedas hacer una descompresión, como bien tú dices, anterior o posterior. Fíjate que nosotros de este tipo de pacientes que nos llegan, generalmente los estamos abordando entre 24 o un poquito más allá de 24 horas. El Asia no se nos modifica mucho por el primer impacto que recibe el paciente en cuanto a la lesión de tipo neurológica, y que, bueno, lo que buscamos es mejorar sus condiciones generales del paciente y poder estabilizar la columna vertebral por vía anterior, vía posterior o inclusive cirugías 360. Nos han llegado pacientes muy graves que van a la terapia intensiva y no se pueden operar, y su estado general en una terapia intensiva pasan los días y nosotros estamos en espera que estos pacientes puedan entrar a quirófano, pero sí es complicado, ¿no? Lo ideal, como también decías por ahí, los hospitales deben de tener los servicios de rehabilitación, porque el paciente hospitalizado, a pesar de que tiene un problema de tipo neurológico, se le puede ir enseñando tanto al familiar como recomendaciones para la movilización, para evitar las escaras. Y sí tenemos que tener, centros de rehabilitación para que estos pacientes se puedan eh, tener las mejores recomendaciones para aquellos que tienen lesión neurológica completa o bien lesión
tienen deterioro neurológico, pero están incompletos. Entonces, esto es una gran ventaja para nosotros porque esto nos puede permitir que el ASIA pueda mejorar en este tipo de pacientes, ¿no? Las infraestructuras, ¿no? O el desgaste, el derrame económico en estos pacientes, si bien es cierto, por ahí tienes unas cifras que se me hacen, sí, muy importantes, de más de $18,000 anuales, pero hay otros que tienen, por ejemplo, en los estudios de Baltimore, que en Estados Unidos, donde llevan los censos, hay un censo nacional en donde hay pacientes que les sale más caro el cervical, el C1, C2, que el C3, C7 o todo lo que son los problemas toracolumbares se van arriba de $2 millones. Entonces sí es un problema complejo, es difícil, pero sí, como dices tú, tener una guía de la práctica clínica para este tipo de pacientes, o como dice el doctor Jorge Ortega, tener con los administrativos o con los diferentes servicios, que esto es muy importante considerar el arribo de estos pacientes para poder brindarles lo que tiene tu hospital, con lo que cuenta tu hospital. No le puedes brindar otra cosa en tus guías o en tu presentación que hiciste si no lo tenemos en nuestro hospital. Entonces, es un tema muy interesante, Luis Enrique. La verdad, yo te felicito porque hiciste una revisión sistematizada, muy bien documentada, y creo que pues está a la expectativa de cada uno de los que están ahorita en esta plataforma, si hay alguien que le quiera hacer alguna observación o que pueda aportar algún manejo diferente, y o, como tú dices, empezar a hacer estudios multicéntricos. Yo. Sí, Buenas adelante, noches. ¿Qué tal? adelante, Adelante, doctor Cabrera, y luego Cabrera. tengo unas preguntas. Perdón, hola, buenas noches. Adelante, doc. Saludos a todos y muchas felicidades por la revisión que se hizo, muy completa. Y bueno, como centro de trauma es lo que nos enfrentamos, yo creo que desde hace mucho tiempo, día con día. Sabemos que el paciente, eh, aunque hoy se le hace más caso a esto, pero sabemos que la cirugía temprana es lo mejor para el paciente. Lo que no concebimos es que no tengamos ese paciente en el tiempo que se debe de hacer la cirugía. ¿A qué voy? Al ser un centro de referencias, cuando quisimos hacer un estudio sobre la metilprednisolona en tratamiento en pacientes con 8 horas o menos, pues nos dimos cuenta que no tenemos pacientes que tengan ese tiempo. Llegan pacientes de forma tardía. Inclusive pacientes que llegan de otros estados que pasan más de 2 semanas, con todas las complicaciones que ustedes saben. Por otro lado, hay que tomar en cuenta nuestros pacientes de columna. ¿Es un paciente con una lesión raquimedular aislada o es un paciente con una lesión raquimedular más un politrauma? Esto cambia también el panorama y de cuándo vamos a poder entrar a estabilizar a este paciente. De ahí vienen entonces el manejo temprano de la lesión o el control de daños. Para lo cual, bueno, pues hemos hecho algunos tratamientos con tornillos percutáneos como primera intención, como tratamiento de rescate, para después hacer una cirugía definitiva. Hay mucho que hablar todavía sobre la lesión medular. Lo que comentaban del código columna, código médula, que lo hemos hablado, tiene muchos años que lo hemos tratado de hacer, justo con todas las cuerpos de rescate, para tratar de llevar lo más pronto posible al lugar adecuado al paciente con lesión medular. Desgraciadamente, hoy por hoy, todavía no tenemos eso. Sí ha mejorado, hay que reconocerlo, pero falta mucho por hacer. Y bueno, pues como resumen, sí podemos decir que la cirugía temprana sigue siendo el mejor manejo o el mejor tratamiento para estos pacientes. Costos, pues bueno, ya los dijeron. A diferencia de un paciente con código infarto, son pacientes que en el peor de los casos fallecen y el costo, pues ahí se frena. Son pacientes que no tienen eh, o su edad quizás ya no es tan productiva. En cambio, aquí la lesión medular es un paciente que va a tener costo toda la vida o toda su sobrevida
y además es un paciente en edad productiva. Desgraciadamente, pues estamos así en el panorama y a nivel mundial, el sábado platicaba con el doctor Michael Fillings y precisamente habla pues que hoy por hoy no se puede concluir nada porque no hay un lugar a nivel mundial que pueda manejar todos sus pacientes de forma temprana. Muchas gracias y felicidades. Tiene el micrófono apagado, Doc. Sí, doctor Cabrera, muchas gracias por sus comentarios aquí en Spine Webinar. Doctor Sosa, iba a hacer algún Sí, comentario. sí, 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 yo tengo Sí, unos adelante. comentarios. Bueno, felicidades al equipo del Adolfo. Digo, yo conozco perfectamente la escuela, hice neuro y sé de la capacidad de resolución que hay. En cuestión del trauma raquimedular es una escuela muy potente debido a la carretera de Toluca a México. Pues sí llegan, a lo mejor como dice el doctor Cabrera, no llegan pues ultra temprano, pero sí llegan los pacientes en una etapa temprana, muchos de ellos desde el arribo al helipuerto, igual que en el Magdalena también lo tienen. Pero bueno, mi comentario va dirigido a esto. Yo quiero hacer unas preguntas. La primera es... Nosotros sabemos que tenemos un trauma raquimedular, un Asia A, no es lo mismo que un Asia C, que un Asia D, lo sabemos. Asimismo, una lesión en columna aislada a una lesión con un déficit o un daño a otro órgano, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿qué hacen ustedes? Tenemos un paciente 30 años, como comentaba bien Enrique, son pacientes pues de estas edades, el cual te llega y ya en el área de urgencias llega 6 horas del evento, el cual pues ya hemodinámicamente está estable, está en condiciones para llevar a cirugía. Tiene una lesión, como les comentaba, un trauma raquimedular, un ASIA C, pero en ese momento es candidato a descompresión y fusión, es una fractura inestable. Le ponemos cualquier tipo de McCormack, un McCormack 6, un A3 con un fragmento hacia canal, pero bueno, no tenemos para instrumentarlo, no tenemos en ese momento de forma rapidísima, en 2 horas para conseguir el material. Ustedes lo llevan a descompresión para control de daños, como decía el maestro Guzmán, o se van a esperar hasta que tengamos los tornillos. ¿Qué se hace en esos casos? Y les pongo esta vertiente porque es algo muy frecuente en nuestros centros. En todos los centros, si te llega un paciente ultra temprano o temprano, muchas de las justificaciones son es que no tengo material para operarlo, pero sí tenemos una charola de laminectomía. Entonces yo les pregunto aquí en el foro, para esto es este foro, ¿qué hacemos? En México, ¿qué vamos a hacer? No, yo, si me permite el comentario, bueno, con base en lo Claro. revisado y lo que hemos pues, realizado en el hospital, en el Adolfo y probablemente en algunos otros, pues justo es eso, ¿no? La piedra angular es descomprimir al paciente. Ojalá todos tuviésemos, pues, tornillos a la mano, ojalá tuviésemos reemplazos, etcétera, para hacer todo el tratamiento integral. Sin embargo, como usted lo comenta, la intención es esa, asegurar tener una charola de laminectomía. Hay quienes en este foro muchísimos hacen endoscopía, tubular, etcétera. Entonces se puede beneficiar el paciente. Probablemente, ojalá tuviésemos todo, pero en el caso o en el contexto que pone, por supuesto que el paciente se va a beneficiar al menos de en ese momento entrar y hacer una laminectomía y mantenerlo con corset o mantenerlo, no sé, en algún tratamiento médico mientras se pueda hacer el tratamiento definitivo. Al final del día se puede buscar reducir, pero descomprimir, que es pues la piedra angular en la parte de la lesión medular aguda como Es tal. que esto es muy importante, Enrique, lo que les pregunto, por lo que dice ahorita el maestro Cabrera. El maestro Cabrera es una persona que tiene muchísima experiencia en el trauma, ex Sherman de la O. Entonces yo les pregunto esto porque, por ejemplo, si nosotros hacemos la descompresión en un centro en México donde no tengamos todo, pues, pero posteriormente se los mandemos a ustedes, se los mandemos al doctor Cabrera, se los mandemos al Centro Médico ISAMIN X, a cualquier hospital, estaríamos justificando una descompresión ultra temprana posiblemente o temprana.
Entonces, ¿qué opina maestro Guzmán, maestro Cabrera? ¿Qué opinan? Doctor Jorge Cabrera, que él está en un centro de referencia a nivel nacional y pues su servicio es de pura trauma de columna vertebral. Creo que nos puede dar un acercamiento a lo más real, doctor Cabrera. Doctor Cabrera, Yo creo que ya destapó su botella de whisky. sí, sí, no, o ya va rumbo ¿Usted qué nos camino. aconseja, maestro Ortega? Yo es que Obviamente, yo, adelante. Bueno, obviamente yo creo que no hay discusión de una laminectomía, bueno, estabilización del paciente y una laminectomía, una descompresión temprana mediante una laminectomía y ya posteriormente eso como limitación de daño, como autolimitación de daño. Sin embargo, pues la intención es ir más allá, es decir, es tratar de ser lo más resolutivo posible en la primera intención para que no se tenga que operar dos veces el paciente. Más en los centros donde se puede o donde se tiene disponible 24/7 una charola de tornillos, pues. Ay, creo que el enfoque es ir más allá y el ir más allá es precisamente ser resolutivo en la primera intervención quirúrgica o, pues sí, generar todas las estrategias para, para ser resolutivos Sí, en la primera claro, oportunidad. totalmente de acuerdo, pero recordar que estamos en Latinoamérica y aquí hay mucha gente de Perú, hay mucha gente de otros lados y estamos en Latinoamérica. Y si le llega en la noche, porque yo vengo del centro Adolfo López Mateos y nunca teníamos tornillos de forma inmediata y es un centro de alto de Ok, trauma. Entonces, por eso pregunto esto, maestro, ¿eh? Por eso sí, lo pregunto. y realmente lo contesto lo más honesto posible. Hoy tenemos tornillos 24/7 y no seguimos metiendo a los pacientes dentro de las primeras 24 horas. Ese es el punto de esto, ¿no? O sea, cuando no lo hay, pues claramente no se está obligado a lo imposible y Claro. eso es más que obvio. Sin embargo, cuando sí lo hay y cuando tienes trabas burocráticas, disponibilidad de quirófanos, y muchas veces, pues como lo comenté, como hice el comentario bien intencionado, que muchas veces el bloqueo empieza por uno mismo. Entonces, yo creo que el objetivo de todo esto es poco a poco vencer paradigmas, iniciando por uno mismo, después por el servicio, para poder permear y concientizar al resto del hospital y que realmente en algún momento, cuando se llegue el paciente a urgencias y de urgencias pase a quirófano sin llegar a piso. Ese es el objetivo realmente que nos estamos proponiendo y es la inquietud que tenemos, por eso también elegimos este tema. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Está el doctor Roberto Hernández. Adelante, maestro Hernández, adelante. claro, claro, muchas gracias. Eh, Fíjense que es bastante importante ubicarnos, así como dice Toño Sosa, de ubicarnos que estamos en Latinoamérica. Precisamente, o sea, hay que nada más referirnos a las bases del ATLS, ¿verdad? Y como dijo Enrique, del control de daños, pues nos está dando la fórmula, ¿verdad? Simplemente que pues no tenemos la visión de ese bosque, ¿verdad? Donde podemos ubicarnos en la realidad y en la realidad económica del mundo, ya no es tan solo de un continente, ¿verdad? Del mundo. Centro Trauma no es enunciativo, porque y tampoco de un recurso de helipuerto o no helipuerto, sino que tenemos que pensar en lo más importante en estos campos de la ciencia es el investigador, es el cirujano, es el científico, es el versado con el conocimiento en la materia y que somos humanos y si no tenemos una estructura donde se pondere el factor humano que esté disponible, como dijo mi colega Ortega, el 7 por 24 horas, digamos, todo el tiempo, pues es prácticamente imposible cuando no se trata de un medio perfectamente bien especializado. Yo quiero decir mi opinión personal de un centro trauma donde yo
me formé en Hannover, en Alemania, donde se formaron los criterios del control del daño por PAPE, donde se escribieron los parámetros para manejo del politrauma por Harald Scherne, donde teníamos adscritos como Christian Kretel, como Timothy Poleman, como Michael Blau, como Phil Lobenhofer, y que rolaban ellos y hacíamos guardias con nuestro team 3 veces a la semana. Y no estábamos en formación, sino que yo ganaba dinero y teníamos un número de asistentes, ¿verdad? Y también de fellows y también de visitantes, que éramos lo que asistíamos desde que el momento que llegaba el paciente. Primero, la población que se maneja en Alemania es quién va a surtirte la materia prima que es el paciente. Y entonces en Alemania se inventó lo que se llama el traslado del paciente politrauma del sitio del accidente al hospital, que tardaban menos de 40 minutos en llegar ahí, y iba a buscarlo, y en ese helicóptero y en esa ambulancia llegaba gente que lo entubaba, que lo inmovilizaba correctamente, que avisaba al hospital más cerca de Alemania. Pues Alemania cabe en Chihuahua. Entonces, ustedes pueden imaginarse la capacidad de traslado, de reacción, de activar, como dice Enrique, un código C5, donde, como dice Enrique también, bueno, que se haga un código médula. Pues no médula, porque, sino que haces un diagnóstico integral de un politraumatizado, porque el paciente que tiene una lesión tan severa cervical no está aislada. Lo sacaron de un trauma severo en un coche posiblemente, o cayó de altura, ¿verdad? Etcétera. Entonces tenemos que tener pendientes que prácticamente estamos en un tema completamente soñando en un mundo ideal, donde primero que nada pondero que el recurso humano no está disponible, que el centro de trauma no debe ser nada más enunciativo como decir: yo me jubilé de Magdalena Salinas y sé perfectamente bien cuáles son los 4 turnos, creo que los 5 turnos que tiene ahora, mañana, tarde, noche, jornada acumulada. No, es imposible. Y la estructura de que estamos abordando a un ámbito de la medicina y de la práctica quirúrgica súper, súper complejo, imposible y actual, que debemos de decir, ¿tiene la capacidad un team de guardia para hacer la laminectomía, para tratar todo lo que el manejo politraumatizado necesita, pasarlo a la terapia intensiva, y en el curso de las primeras horas de la mañana el recurso del jefe que se dedica? No, el volumen que manejamos en Alemania no era nada con lo que se maneja en Magdalena. Rebasa cualquier, nada más caminen por los pasillos un fin de semana en Magdalena en la noche y es insufrible, o sea, no existe. Entonces, realmente el terreno de las ciencias, de las ideas, como Enrique lo plantea, y es una brillante revisión bibliográfica que expone, y yo sé que es un hombre joven, muy inteligente, son los que nos están motivando a seguir en este camino, ¿verdad? Porque son ellos los que vienen abriendo camino, y que se mantenga en ese pensamiento optimista. Pero no sé cuánto tiempo pueda durar un humano, un cirujano, con jubilarse a los 65 años y antes no se infarte, cuando tenga que estar disponible en las 24 horas para que lo llamen. Y lo que tarda, el doctor Cabrera, Jorge, mi amigo, pues viene de Tulancingo. Imagínate, él está lejísimos de Magdalena para que le hablen en la noche para que se traslade. O tú, tan peligrosa que es la carretera de Toluca para allá, para ir al ICEM o al ICEMIN y ir. No, es imposible. O sea, México, con el tráfico, con los maestros de la gente bloqueando las vías de comunicación, no llegas nunca. Ni puedes desplazar. Yo que vivía vivo en el sur, en Coyoacán, ir a Magdalena, pues en la mañana con mucho esfuerzo, checaba temprano mi tarjeta, pero a las 2 ya estaba saliendo. O sea, la estructura no lo permite. Qué bueno que tocan este tema, es muy interesante, es científico, no hay punto de comparación con lo que revisó Enrique Hernández, mi familiar, ¿verdad? Colega, tocayo. Enrique Hernández, tenía que ser Hernández para ser tan abusado, ¿verdad? Pero Yo nada creo más que, queda en eso, yo nada creo más que queda en sí, eso. sí, maestro, pero a lo que voy, pero sí hay varios centros que cuando tú estás llega el paciente, es a lo que vamos. Llega el paciente y si estamos ahí, no se vale poner, no tengo tornillos, no. O sea, está muy claro los artículos y hablan de hacer una descompresión, como dice Enrique. Aquí hay algo muy importante y muy
que dicen del HRI. El doctor Juan Carlos dice, lo ideal es la descompresión para evitar la progresión del daño neurológico y en cuanto se cuente con el material, realizar la instrumentación. Esto en la gran mayoría de los hospitales, donde sí hay alguien que conoce de columna, donde Sí, sí hay pero alguien no es el de punto. neuro o de... El Si me punto, permites, Antonio, no es el punto, porque a la hora de tú escribir ese artículo dices, manejábamos en todo mi centro, en la mañana, tarde y noche. Yo estoy refiriéndome a todas las posibilidades del universo de un centro trauma. No que Antonio Sosa está ya a una hora antes de salir de su hospital porque se va a una privada, que se va al hospital. Bueno, aquí en México trabajan en dos lugares, en su consultorio y en el hospital, y hay gente osada que trabaja en dos instituciones y aparte de su consultorio. No, no, no es eso que tú tengas ahí, Antonio, y faltan 2 horas para que salgas y tú no te vas a salir porque tú ya tienes otro compromiso académico o laboral para poder salir. esas son Este, cosas inherentes totalmente. Yo estoy pues haciendo una sí, es el pregunta mundo real. muy Sí, es lo que al humano. establecida de qué opinan al respecto. Y ahorita, ya lo que salga, que si trabajas en 3 centros, a Pero lo es que que es voy yo eso. es que tenemos que centrarnos, aquí hay mucho cirujano, yo por eso les pregunto, y en todo México hay lugares, y hay lugares donde sí se cuenta Todos con somos una cirujanos, aquí no hay, laminectomía. no hay internistas, aquí todos somos cirujanos y hemos tratado este tipo de pacientes en el quirófano en la noche, pero yo los he operado en la madrugada, a las 2 de la mañana en Hannover, en Alemania, donde estaba el equipo y estábamos trabajando porque teníamos la guardia y en la mañana, precisamente la gente que estaba de guardia en la noche ya no se quedaba en la mañana. Dígame si tú operas uno en la noche, Antonio Sosa, y en la mañana tienes que hacer tu turno en el hospital donde trabajas. Acá no, acá era tan ordenado y bajo las órdenes de Harald Cherno, de Christian Kretek, pues en la mañana ya nos íbamos el team, que salíamos, entregábamos, paciente con un problema de trauma medular, está en la UCI, bajo estas condiciones le hicimos la mectomía y le pusimos los tornillos, le abordamos, habitualmente lo hacíamos por vía posterior, ese tipo de situaciones, momentáneamente si quieres, y luego ya entrábamos de la vida anterior. O sea, hacíamos resolver el problema agudo y aunque nos faltaba otro porcentaje del tratamiento completo. Eso me quedó muy claro. Pero yo les digo, y ya para terminar, es el factor humano. O sea, no es el enunciativo del centro Magdalena, el tuyo, el mío. No, precisamente esto perfectamente para escribir papers, pues tienes que tener un centro. Yo también estudié en Estados Unidos, y en Estados Unidos la universidad, he estudiado en puras universidades, y la universidad tiene recursos, no son hospitales públicos, sino son universidades, con un chef, con un doctor dirigente, que es el que maneja su grupo, con todos recursos y con eso. E inclusive ahora tengo mis dudas, como hay crisis mundial económica, si están en las mismas condiciones, pero sí podemos hacer una parte del tratamiento y concluirla después. En estos 360 grados, pues no tenemos que hacer el 360 grados, haremos la posterior y luego ya en el siguiente turno que se haga la vía anterior, ¿verdad? Esa es mi opinión y espero que aporte algo. Gracias. Sí, claro. Gracias, doctor. Sí, estábamos con el doctor Cabrera del Hospital de Magdalena de las Salinas, que es un hospital de referencia, vamos, en donde continuamente las 24 horas, pues el servicio está abierta y estábamos platicando si no tienes el recurso, o sea, los materiales para operar a este paciente se puede hacer en dos tiempos quirúrgicos, ¿no? Si no tienes el material y después ya el paciente una vez estabilizado, pudiera hacerles ya la instrumentación definitiva, pero pues queremos escuchar la opinión del doctor Jorge Cabrera, que pues es un hospital de referencia y que creo que ustedes sí tienen todo el stock las 24 horas, los 365 días del año. Adelante, doctor. Sí, buenas noches. Específicamente sobre la pregunta que hacer, bueno, afortunadamente no me ha tocado estar en esa disyuntiva, si hacer una descompresión, una lámina sin instrumentación. Afortunadamente cuando programamos un paciente es porque lo vamos a descomprimir y a estabilizar. Los cánones dicen que una columna con afección neurológica, con fractura por compresión, etcétera, con invasión al conducto o una luxación, alineación, descompresión y estabilización. Sí me ha tocado ver que nos llegan ahí al hospital
pacientes que fueron tratados en algún otro centro con una lámina inicial y a veces en lugar de hacerles un bien, los inestabilizan más y si inicialmente no estaban luxados, después de la cirugía llegan luxados. Entonces hay que normar criterios, cuánto es realmente urgente, cuándo realmente lo necesita el paciente y qué recursos tenemos para poder resolver nuestro primer tiempo de urgencia o de control de daños, que sería una lámina. Porque, les repito, me ha tocado ver que a veces en lugar de hacerles un bien, como se inestabilizan más, pues llegan a luxarse y pues el daño es más severo. Pero por otro lado, por el control de daños que comentaba hace rato, bueno, pues se hizo inclusive una tesis en la cual llegamos a poner tornillos mínimo invasivo para estabilizar, tornillos MIS percutáneos para estabilizar la fractura y en pacientes politraumatizados poderlos movilizar más ágilmente. Sabemos que estos pacientes habitualmente tienen problemas torácicos, contusiones, hemoneumotórax, que si los dejamos postrados, pues en lugar de mejorar van a ir empeorando, van a tener neumonías, van a tener algún otro tipo de complicaciones y que si los estabilizamos, aunque sea de forma percutánea, los podemos movilizar mejor. En el mejor de los casos puede ser cirugía definitiva, pero puede ser que en un segundo tiempo, ya el paciente más recuperado, podamos hacer la cirugía definitiva y lograr hacer una instrumentación ya sea más larga, una vía anterior, una descompresión total, en fin. Pero como control de daños podemos dar esa pauta. Y repito, afortunadamente, pues me ha tocado que cuando vamos a operar es porque vamos a hacer la descompresión, la alineación y la estabilización de esa columna. Gracias. Bueno, ahí hay dos comentarios diferentes, ¿no? Y eso es a lo que yo me refiero. Vean, o sea, estamos ante un centro de alto trauma en el doctor Cabrera y estamos ante, por ejemplo, un centro con menos recursos como el HRI. ¿Usted qué hace, maestro Guzmán? Su micrófono está apagado. Le quiero dar la palabra al doctor Hugo Tejerina. Él es un médico adscrito en el servicio de trauma de alta especialidad de Magdalena Salinas. Y quisiera escuchar tu comentario, Tejerina. ¿Qué haces si no tienes el recurso o cuál es lo más recomendable? ¿Qué experiencia tienes tú? Adelante y buenas noches. Buenas noches a todos. Es más que todo para apoyar la opinión que tiene el doctor Cabrera, es un compañero de trabajo. Sí. Afortunadamente, bueno, como él comentaba, pues si vamos a hacer algo es porque le vamos a hacer el paquete completo, ¿no? Claramente los lineamientos dicen dar estabilidad, alinear, y como tercer punto está la biología donde entraría la descompresión y finalmente sería la función. Entonces, contestando la pregunta directa, si descomprimir sin estabilizar, no lo haga. Porque nos ha tocado, como lo escucharon a él, nos ha tocado que lleguen pacientes con unas laminectomías donde lo que han hecho es inestabilizar más la columna y por lo tanto la biología que según se iba a cuidar, valió. Simplemente eso, ¿no? Gracias. Gracias, doctor. Perfecto, perfecto. Muy buen comentario. No sé si esté, a ver, aquí está otro, está el maestro Vela. Maestro Vela, ¿usted qué recomendaciones, si nos escucha, pudiera hacernos? Por aquí lo vi, creo que andaba. Usted, maestro Guzmán, ¿qué hace? Mira, afortunadamente me he formado en dos grandes hospitales. Uno, pues, Magdalena Salinas, donde pues tenemos el recurso. Y si bien es cierto, hay muchos criterios para el manejo de la columna vertebral en donde
pues tienes que ir con todo, ¿no? Tienes que hacer la descompresión y la estabilización, porque estos pacientes ya vienen luxados, ya traen una inestabilidad desde el impacto que reciben. Entonces el golpe o el trauma o la zona de radiación, pues obviamente condiciona más edema, más isquemia, y la lesión medular, pues es un correr de las horas en las cuales tú tienes que resolver el problema en cuanto a esa parte de la estabilización. Y en Centro Médico Ecatepec, una de las cosas muy importantes que nosotros observamos es que, por ejemplo, los médicos que se fueron al Global Spine, a Brasil, en esta semana, los médicos que tenemos en entrenamiento, los que ya tienen el R6 y R7, viven a 2 cuadras del hospital. Entonces, sí tenemos el recurso en cuanto a la infraestructura, y si es una cirugía temprana y que el paciente no tiene alguna otra repercusión en otros órganos y que está en condiciones para poderse someter a quirófano, creo que podríamos ofrecerle todo completo, la descompresión, la estabilización, pero si bien es cierto, si no tengo el recurso, no tengo instrumental, entonces si no cuentas con ello, es difícil. Habría que hacer un estudio o un seguimiento a largo plazo, o un protocolo de estudio, si realmente aquellos hospitales que están haciendo ese tipo de cirugía, cuáles son los resultados o si hubo alguna variación, sobre todo en cuanto a la mejora de estos pacientes, ¿no? Entonces, vamos, me tocó hacer una nada más, porque no habían, vamos, no había un servicio como tal en cirugía de columna, y sí, uno de tantas cirugías que he hecho en toda mi vida. Hice la descompresión, y ya después el servicio, a los 3, 5 días lo bajaron para hacer la instrumentación. Nos llamaron la atención, nos dijeron que no eran los criterios. En aquel tiempo era para mí como que la urgencia por el problema de tipo neurológico, pero ahora ha ido pasando el tiempo y creo que los hospitales empiezan a tener más recursos, más infraestructura y sobre todo el control de daños. Ya tenemos los stock para fijadores externos, sobre todo para fracturas de fémur muy inestables, para problemas de la pelvis, porque la mortalidad es alta en cualquiera de los dos. Entonces, esto nos lleva a que ya tenemos que tener ese stock de tornillos o de constructos que nos permitan entrar con toda la efectividad, la seguridad de que podemos resolver este tipo de problemas, ¿no? Yo Esa creo es que mi opinión. lo comentario que, por ejemplo, dice el doctor Tejerina, eso es muy importante, ¿no? Que si va sin estabilizar y va a llegar peor, pues sí. Lo que veo es lo siguiente, yo lo que veo y lo que he analizado, de hecho nosotros también acabamos de hacer una revisión muy amplia de esto el mes pasado, que no vamos a poder hacer ningún estudio porque cuando llegan a un hospital no tiene el recurso, los tornillos nadie los tiene, el 90% de los países de México no tiene los tornillos a la mano. La otra es en lo que llega, en lo que se liberan, etcétera, pues ya pasaron mucho tiempo. Y como dice el doctor Cabrera, entonces yo caigo en lo que dice él. No es muy difícil hacer un protocolo acá de una cirugía ultra temprana, menos de 12 horas, estabilizando al paciente y descomprimiendo y todo esto. Híjole, yo creo que más del 90% de sus pacientes no se va a poder hacer la cirugía ultra temprana, hablando de todo el país mexicano o de gran parte de Latinoamérica. Eso es lo que yo veo, pero yo totalmente de acuerdo, en que el paciente pues obviamente tiene que cumplir todos los criterios, ¿no? Descompresión, estabilización, alineación. Eso todo lo manejamos en columna, pero es que difícil es, ¿no? Yo realmente lo veo difícil, pero bueno, gracias por sus comentarios. Yo tenía esa gran duda y pues totalmente de acuerdo con ustedes. Simplemente que va a ser muy difícil.
Muy, muy difícil en México tener todo. En el ICEMIM, yo estuve en el ICEMIM también, ahí con el doctor Guzmán, y en lo que hacían todo el papeleo nunca llegaban los tornillos. Antes de 12 horas era totalmente imposible. Y 2 años que estuve ahí, nunca se pudo. Entonces, sí se operaban, claro. En el Adolfo López Mateos también sí se operaban, claro. Pero ultra temprano o menos de 8 horas, wow. A menos de que fuera la familiar directa del gobernador o algo así, pero si no es muy complejo esta situación. Ok, entonces vamos a cerrar esta sesión número 108. Agradecerles a todos los que se conectaron a esta plataforma digital de Spine Webinar, que es una plataforma educativa y que nos permite poder tener todas esas herramientas y toda esa teoría por parte de los ponentes. Agradecerle al doctor Luis Enrique Hernández por su excelente presentación, igual a su profesor. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Gracias a usted, doctor, y gracias por la invitación, por la oportunidad de la participación. Buenas noches a Muchas todos. gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas Gracias, noches. doctor Cabrera. Saludos.